amigos, hoy veremos lo que es el método Simplex. Acá podemos observar un ejemplo que dice maximizar z igual a 5x sub 1 más 3x sub 2 está sujeta a x sub 1 menor o igual a 6 y 2x sub 2 menor o igual a 8 y 4x sub 1 más 3x sub 2 menor o igual a 16. Acá tenemos también nuestra restricción de no negatividad, que prácticamente nos da a entender que x sub 1 y x sub 2 puede ser igual o mayor a 0, no nos puede dar un resultado que sea negativo. Esto es lo que nos da a entender nuestra restricción de no negatividad. Lo primero que realizamos es realizar lo que es la ecuación z, y que sería la siguiente manera. Acá tenemos z, acá como tenemos 5x sub 1 sumando lo pasamos a restar, tenemos 3x sub 2 sumando también lo pasamos a restar, ya tendríamos nuestra ecuación. Después de haber realizado esto, realizamos con nuestra tabla. Entonces tenemos nuestra tabla que es z, o sea, es decir, esta ecuación lo tenemos acá y lo vamos a igualar, pero hasta terminar con nuestras demás ecuaciones. Acá tenemos x sub 1 que es menor o igual a sub 6, lo colocamos debajo de la variable x sub 1, ya que tendremos que tener un orden. Tenemos acá entonces que es x sub 1, entonces como no tenemos x sub 2, entonces acá procedemos a colocar x sub 3, es decir, como otra columna. Entonces tenemos acá también que es la 2x sub 2 que es menor o igual a 8, entonces debajo de la 3x sub 2, es decir, en otra línea tendríamos que 2x sub 2, entonces como no tenemos x sub 3, entonces solo colocamos un x sub 4, entonces acá procedemos a seguir con nuestra siguiente ecuación, que es 4x sub 1 más 3x sub 2 es menor o igual a 16. Acá lo colocamos, como en esta fila no tenemos lo que es la z, entonces tenemos lo que es x sub 1, entonces colocamos 4x sub 1. Tenemos también 3x sub 2, entonces no tenemos 3x sub 3, no tenemos sub 4, entonces colocamos lo que es nuestra x sub 5. Entonces igualamos a cada una de nuestras ecuaciones que tenemos acá, los igualamos con el resultado que teníamos arriba, es decir que por estos dos resultados, ¿verdad? En este caso z no tiene resultado, entonces procedemos a colocar un 0. La x sub 1 que era menor o igual a 6, entonces colocamos el resultado de 6. La siguiente ecuación, el resultado era de 8 y la siguiente era de 16. Después de haber realizado esto, vamos a valorar cada uno de estos a través de un número, ya no, es decir, ya no vamos a hacer x 5x sub 1 y todo, ¿verdad? Hacer nuestra siguiente tabla, que sería z, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 y x sub 5. También el resultado lo vamos a representar a través de una r. Acá también lo vamos a colocar z. Tendríamos también x sub 3, x sub 4, x sub 5, es decir, las tres x que tenemos acá, x sub 3, x sub 4 y x sub 5, lo procedemos a hacer en nuestra tabla. Después tenemos acá, como ya acá tenemos nuestra tabla, entonces acá procedemos a ver en nuestras ecuaciones anteriores, es decir, donde igualamos, tendríamos que es z, lo vamos a representar acá por 1, ya que cada variable que no tenga un número a la par es 1, entonces teníamos acá menos 5x, entonces en nuestra tabla podríamos colocar menos 5. Entonces tenemos también acá menos 3x sub 2, entonces solo colocamos menos 3.
Después no teníamos x sub 3, no teníamos x sub 4, no teníamos x sub 5 y nuestro resultado era 0. Después de eso vemos lo que es la siguiente. Teníamos que acá era x sub 1, en z no teníamos nada, entonces colocamos 0. Teníamos x sub 1, ahora lo valoramos por 1, x sub 2 no teníamos nada, x sub 3 teníamos 1, x sub 4 no teníamos, x sub 5 tampoco, y nuestro resultado era de 6. Teníamos la siguiente, que no teníamos z, x sub 1 tampoco teníamos, x sub 3, x sub 2 teníamos, que era 2, teníamos la x sub 3 no teníamos, x sub 4 teníamos 1, entonces que estaba igualado a 8, entonces la x sub 5 no teníamos. Ahora teníamos nuestra x sub 5, ¿verdad? Entonces sería que z no teníamos, teníamos en x sub 1 que era 4, en la x sub 2 teníamos 3, x sub 3 no teníamos, sub 4 tampoco, x sub 5 teníamos 1 y estaba igualado a 16. Lo primero que hacemos acá es buscar nuestra columna de entrada. Entonces acá lo que vamos a hacer es buscar dentro de toda nuestra fila de z el número más grande que sea negativo. Entonces acá podemos encontrar el menos 5, entonces acá ya la tenemos subrayada, entonces ya tenemos lo que es nuestra columna de entrada. Después de haber encontrado nuestra columna de entrada, vamos a buscar nuestra fila de salida. Lo vamos a buscar dividiendo el resultado dentro de nuestro elemento pivote. En este caso la de z no la usamos, entonces acá tendríamos que 6 dividido 1 igual a 6. Tenemos que 8 dividido 0 nos da error, ya que no se puede dividir un número dentro de 0. Entonces procedemos a seguir. 16 dividido 4, en este el elemento pivote, entonces nos daría 4. Entonces dentro de estos tres resultados vamos a buscar el número que sea más pequeño, es decir, el menor. En este caso es el número 4. Entonces como nos dio en la x sub 5, entonces va a ser nuestra fila de salida. Entonces lo procedemos a subrayar. Después de haber encontrado nuestra fila de salida, vamos a proceder a hacer nuestra siguiente tabla. Entonces tenemos z, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5 y lo que es el resultado. Entonces para poder continuar con la columna, entonces tenemos z, x sub 3, x sub 4, entonces la x sub 5 no lo colocamos, sino lo cambiamos por la x sub 1. Por eso esta es nuestra columna de entrada y esta es nuestra columna de salida. Entonces ya no colocamos x sub 5, sino ya sería la columna de entrada. Entonces colocamos x sub 1, entonces ya tendríamos lo que es la fila nueva. Entonces esta va a ser nuestra fila nueva. Entonces para poder encontrar el resultado de nuestra fila nueva, lo que realizamos es dividir toda la fila de la x sub 5. Entonces vamos a dividir 0 dentro de 4, entonces nos da 0, 4 dentro de 4 nos da 1, tenemos 3 dentro de 4 nos daría 3 cuartos,
Entonces tendríamos 0 dentro de 4 nos daría 0 y 0 dentro de 4 nos daría 0. Entonces tendríamos 1 dividido 4 nos daría un cuarto. Tendríamos lo que es nuestro resultado 16 dividido 4 que nos había dado 4. Entonces ya tenemos lo que es nuestra fila nueva. Después de haber encontrado el resultado de nuestra fila nueva, vamos a proceder a buscar la fila de Z. Entonces lo vamos a hacer siguiente fórmula. Entonces nuestra fórmula es fila vieja menos el pivote de la fila por la fila nueva. Entonces lo vamos a proceder a hacer con nuestra fórmula para poder determinar cada uno de lo que es el valor de la fila de Z, el valor de la X3 y de la fila de X4. Entonces lo que hacemos es continuar con nuestra fórmula. Entonces vamos a hacer fila vieja menos pivote de la fila sería por nuestra fila nueva. Entonces en nuestra fila vieja, es decir, la que estaba en la fila de Z en el cuadro que teníamos anteriormente, es decir, este cuadro, entonces acá teníamos que nuestra fila vieja es 1, menos 5, menos 3, 0, 0, 0, ¿verdad? Entonces lo procedemos a hacer en nuestra fórmula. Entonces, ¿qué sería? 1 menos 5 menos 3, 0, 0, 0, 0. Entonces, ya tenemos lo que es nuestra fila vieja. Entonces lo vamos a restar menos el pivote de la fila. Entonces vamos a ver nuestro pivote de la fila, en este caso sería lo que es el menos 5. Entonces vamos a restarle todo a toda nuestra fila, es menos 5, menos 5, menos 5, menos 5, menos 5, menos 5, menos 5. Entonces ahora lo que vamos a colocar es nuestra fila nueva, es decir, esta fila que estaba representada por 0, 1, 3 cuartos, 0, 0, 1 cuarto y 4. Entonces procedemos a hacer nuestra operación, es decir, nuestra fórmula. Entonces tenemos nuestra fórmula, que es fila vieja, es decir, 1 menos 5 por 0 nos da 1. Entonces con la siguiente lo hacemos de la misma forma. Menos 5 menos 5 por 1 nos daría 0. La siguiente nos daría menos 3 menos 5 por 3 cuartos nos daría 2. La siguiente nos daría 0. La siguiente igual. La siguiente nos daría 5 cuartos y la siguiente nos daría 20. Entonces acá tenemos el valor de la fila de Z. Entonces lo procedemos a colocar acá en la fila de Z. Entonces tendríamos que 1, 0, 2, 0, 0, 5 cuartos y 20. Entonces ya tenemos el valor de lo que es la fila Z. Ahora procedemos a hacer el valor de X3. Entonces acá tendríamos que hacerlo con la misma fórmula que utilizamos para encontrar la columna de Z. Entonces lo hacemos
de la misma manera. Entonces acá podemos observar que es fila vieja menos pivote de la fila nueva. Acá tenemos nuestra fila vieja en X3 que era entonces esta fila lo copiamos acá. Teníamos el pivote de la fila que era 1, entonces acá tenemos 1, entonces lo colocamos acá por menos 1 y todo esto, ¿verdad? Menos por la fila nueva, que prácticamente sería la fila que teníamos anteriormente, que sería esta 0, 1, 3 cuartos, 0, 0, 1 cuarto. Entonces ya habiéndolo obtenido acá, ya la tenemos, sería 0 menos 1 por 0 nos da 0, 1 menos 1 por 1 nos da 0, y acá ya tenemos el resultado de todo lo demás. Entonces lo procedemos a pasar a nuestra fila de X3, entonces tendríamos X0, 0 menos 3 cuartos, 1, 0 menos 1 cuarto y 4, que prácticamente es el resultado que nos dio con nuestra fórmula. Entonces de la misma manera continuamos con X4. Acá podemos observarlo, fila vieja era la fila que teníamos en X4 acá, entonces lo colocamos en nuestra fórmula, en nuestro pivote de la fila que era 0, entonces lo hacemos de la misma manera tal y como lo hicimos. Tenemos acá también nuestra fila nueva, entonces acá haciendo esta operación nos da este resultado. Entonces procedemos a colocarlo en la fila de X4, entonces teníamos que el resultado 0, 0, 2, 0, 1, 0, 8. Entonces ya prácticamente ya tenemos acá elaborada nuestra tabla. Entonces después de haber elaborado esto, observamos lo que es la fila de Z. Entonces vamos a observar si Z tiene algún número negativo todavía. En este caso no lo tenemos, como lo podemos observar, todos los números de Z son positivos, ¿verdad? En este caso solo vemos lo que es la fila de Z, no tomamos en cuenta las demás filas, es decir, la de X3, X4 no los tomamos en cuenta, solo tomamos la de Z. Entonces como no tenemos, entonces acá ya no vamos a proceder a hacer nuestra siguiente tabla. Entonces lo que vamos a hacer es nuestra fórmula para que podamos ver si podemos realizar nuestro ejercicio. Entonces lo vamos a despejar nuestra fórmula que teníamos antes, que prácticamente nos va a dar un resultado de 20, es decir, el valor de Z. Entonces lo procedemos a hacer con nuestro ejercicio que teníamos, que Z igual a X sub 1 más 3X sub 2. Entonces este era lo que nosotros íbamos a maximizar. Entonces como acá Z es igual a 5X sub 1 y más 3X sub 2, entonces miramos lo que es nuestra tabla, verificamos las columnas, es decir, Z, X sub 3, X sub 4, X sub 1. Entonces acá vamos a observar lo que es el valor de X sub 1 y X sub 2. Entonces vamos a ver en nuestra tabla, es decir, en las filas, si tenemos el valor de X sub 1, entonces acá la tenemos, entonces verificamos el valor que nos había dado acá. Entonces lo vamos a hacer así, 5 por el valor que teníamos acá, o sea, es decir, el valor de X sub 1, 4 más 3X sub 2, ¿verdad? Entonces colocamos 3, buscamos de nuestra columna, o sea, es decir, de esta, si tenemos el valor de X sub 2, en este caso no lo tenemos, y
no lo tenemos, entonces le vamos a dar un valor de 0. En este caso sería 3 por 0. Entonces acá z es igual a 5 por 4, que es igual a 20, más 3 por 0 nos daría 0. Entonces tendríamos que z es igual a 20. Entonces acá podemos observar que prácticamente esta z, o sea, es decir, esta ecuación nos dio el mismo resultado que teníamos en la z en nuestro cuadro. Entonces ahí procedemos a ver que nuestro ejercicio la tenemos bien, ¿verdad? Entonces vamos a resolver nuestro ejercicio. Eso ha sido todo, amigos. No olviden dejarnos un like y seguir nuestra página. Hasta la próxima.